Amén. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, varias cositas hoy. Una muy bella que me encanta hacer, y es que tenemos entre nosotros hoy a la señorita Alana. Entonces quiero pedirle a la señorita Alana que venga por aquí, pero ella va a necesitar venir con su papá y su mamá. Las familias generalmente, y esto es algo bastante, ven Santiago por favor, es bastante acostumbrado entre los bautistas, la tradición, la bella tradición de presentar nuestros niños al Señor. Entonces Santiago y Melissa han querido hoy de manera muy especial, acompañados por su familia y amigos, venir a presentar a Lana delante del Señor. ¿Está dormidita Lana? Sí. Bueno, muy lindo tenerlos con nosotros. Y ellos quieren mostrarnos un video corto. Pónganle el sonido por favor, porque tiene unas palabras muy bellas. Y deseada por todos. Gracias a nuestro Padre Celestial por ti. El nombre perfecto para ti, su significado, armonía y bella. Así lo tenemos y así se lo pedimos a Dios, que llegará a nuestro hogar la verdadera de amor y de luz. Llegaste a nuestra familia a llenarnos de este amor inmenso. Una bebé amada y deseada por todos. Gracias a nuestro Padre Celestial por ti. Alana te amamos. Y gracias a tu Padre por recibirnos nuestra pequeña y guiarnos como papás con tu sabiduría. Bueno, muchas gracias Santiago y Melissa por permitirnos orar por la niña. Ellos nos han solicitado que oremos por su pequeña niña, su primera hija. Y me parece que es muy honroso para una iglesia cristiana orar por los niños. Recuerden que al Señor Jesús le traían los niños. Y por ahí a algunos no les gustó eso, que porque, no sé, tal vez hacían mucho ruido los niños. Y el Señor dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Y es tan hermoso eso. Así que yo le agradezco y le agradezco a toda la familia que vino tan bonita para acompañar a la niña que ya se despertó, muñeca. Bueno, yo siempre les pregunto, ¿hay algo especial con respecto al nombre? Y bueno, por favor, compártanos. Cuidado. Alana, una armonía bella y brillante, con un regalo de Dios muy grande, y es una niña que ha llegado a nuestras vidas a llenarnos de mucho amor, mucha alegría y mucha esperanza. Qué hermoso. ¿Y tú querías leer algo también? Eso es, por favor. Esta es una palabra que le queremos declarar a Lana para el resto de su vida. El Señor Jesús va conmigo en este camino, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Soy un Fares, abro brecha, que abro camino, y sin importar las barreras no me doy por vencido hasta obtener la bendición. ¿Qué lo escogimos? Declaramos sobre Alana esta palabra, un Fares es una abre brecha, y sentimos que Alana llegó hacia nuestra familia. Es una bebé que viene a abrir caminos, es primera nieta por parte de la familia de mi esposo y por parte de mi familia. Hermoso. Muchas gracias. Santiago, ¿quieres decir algo? No, Pepe. En el Salmo 127 dice que los niños son herencia del Señor. Y eso quiere decir que ustedes administran la herencia del Señor. Esa niña no es de ustedes,
es del Señor, prestada por un tiempo especial mientras ella va encontrando el camino del Señor. Ustedes se comprometen delante del Señor a criar esta niña en la disciplina y la instrucción conforme a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en ese compromiso. El Salmo 127 dice que son un don los hijos, un don de parte del Señor. Son una recompensa como el fruto del vientre para la gloria de Dios. Y esa frase que decías ahora, Melissa, de que abre brecha, comentábamos temprano hoy que es como una flecha, porque el verso 4 del Salmo 127 dice que son como flecha en la mano del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Que ustedes puedan lanzar esta niña con la palabra y la bendición del Señor, teniendo un hogar temeroso del Señor. Bueno, iglesia, vamos a orar. Vamos a también pedir al Señor que bendiga a los padrinos. Pongámonos de pie. Ahí están los padrinos, los abuelos, los familiares. Y que Dios los bendiga de manera especial. Bueno, si quieren elevar sus manos al cielo, como nos indica la palabra, que elevemos manos santas sin ira ni contienda, y que hemos sido bendecidos para ser de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos a bendecir esta preciosa niña, única, creada por ti, para tu gloria. Pedimos que le des en primer lugar a Santiago y a Melissa, este hogar, todos los recursos espirituales, emocionales, económicos, físicos, para guiar a esta niña en la disciplina y la instrucción del Señor. Pedimos que Alana un día te conozca a ti y crezca como nuestro Señor Jesucristo en gracia, en sabiduría, en estatura, que crezca en gracia delante de Dios y de los hombres, y en sabiduría que venga de la palabra del Señor, y en la estatura que corresponda a una salud bendecida por Dios. Así la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Santiago, te bendiga, Santiago. Muñeca. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos acompañar a la familia en un momento tan bello. A mí, pues yo ya soy abuelo, entonces todo ese tema de niños me conmueve. Y siempre le digo a las parejas que cuando tengan niños, tengan muchos niños. Bueno, otras cositas, perdónenme antes de compartir la palabra del Señor hoy, porque muchas emociones, muchos anuncios. 7 de octubre, Escuela de Padres. Entonces todos están invitados a Escuela de Padres 7 de octubre. Eso es de este sábado al siguiente. Algunos de ustedes saben de la inmensa preocupación que tenemos los padres de familia cristianos, los pastores cristianos, los abuelos, las iglesias cristianas, con respecto a las tendencias contemporáneas que hay en la educación de los niños. En el mundo cristiano evangélico ha tomado mucho interés, mucho más recientemente, lo que se llama la educación virtual. A veces usan un término en inglés, homeschooling, para decir que los padres son responsables de la educación de los niños, y hoy en día hay variedad de programas extraordinarios de educación en casa. Algunas familias de la iglesia nos han solicitado abrir un espacio para hablar de eso, y hemos invitado a 2 parejas que son realmente expertas en el tema, con amplia capacitación académica y con experiencia. Unos de ellos misioneros, otros de ellos hermanos colombianos, que nos van a acompañar este martes, pasado mañana, a las 11 de la mañana, aquí. Así que todos los que tengan interés en saber sobre educación virtual, los programas que se ofrecen, los pros, los contras y cómo entender bien este formato de educación, es una charla informativa donde también se conversará sobre preguntas que tengan. Si saben de alguien interesado, no tienen que asistir a nuestra congregación. Todos los que quieran participar en esa charla especial de homeschooling, por favor, asegúrense de poner sus nombres a la salida con nuestra querida Alcira. Y quiero dar un testimonio muy especial a través de un libro
Yo quiero pedirle a Beatriz y a Luis Fernando que se pongan de pie, por favor, porque algunos no los identifican. Beatriz y Luis Fernando son miembros de nuestra iglesia hace ya un buen número de años. Beatriz sufrió lo que es los rigores de la depresión, y ella ha escrito un libro testimonial que se llama ¿Tiene cura la depresión? Yo conocí a Beatriz en el año 92, somos viejitos ya, y he trabajado con Beatriz, hemos sido buenos amigos y hermanos en Cristo junto con Luis Fernando, y yo quisiera animarlos a leer este libro y a llevarlo para familiares y amigos que sufren con esta situación. Muchos años después de que el Señor hizo esta sanidad extraordinaria en su vida, ella se capacitó profesionalmente para ser terapeuta cristiana y también sirve al Señor en esa capacidad. Bueno, quiero anunciar que en la salida estará este libro disponible, y ellos muy generosamente han dicho: lo que usted done por este libro irá para nuestro proyecto de construcción. Entonces, pues también una gracia especial que nos dan a través de este texto, poder no solo dar testimonio y gloria al Señor por la sanidad de una vida, pero también ellos han decidido donar todo lo recaudado por los libros para eso. Una donación voluntaria y en la salida. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando y Beatriz. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, espero yo miro si me acá todos los anuncios. Sí, qué pena. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Filipenses. Estamos haciendo una serie en el libro de Filipenses. Para quienes no están familiarizados con este asunto de series de prédicas en una iglesia cristiana, a ver, lo digo de pronto de una manera un poco fuerte, no sé. Nosotros no predicamos temas, nosotros predicamos la Biblia y nos unimos a una tradición evangélica protestante de siglos que se llama predicación expositiva. ¿Qué es predicación expositiva? Ustedes lo han podido observar. ¿Qué predicamos? Un pasaje de la Biblia. Eso podría ser pues una definición muy rápida. Es decir, vamos a un pasaje de la Biblia y creemos que ahí hay poder de Dios para salvación de aquellos que no le conocen y para santificación de aquellos que ya hemos sido redimidos por su gracia. Entonces estamos haciendo una serie en Filipenses que llamamos Ciudadanos del Cielo, que es una frase que viene del mismo libro de Filipenses. Y decimos que los mejores ciudadanos de la tierra son los ciudadanos del cielo, porque este libro nos enfoca, entre muchas otras cosas, el gozo de tener una esperanza futura y eterna. Bueno, hoy vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 19 al verso número 30. Filipenses 2, verso 19 al verso número 30. Así que abran sus Biblias allí en esa porción. Y pídale al Señor, mientras vamos leyendo, que Él hable a su corazón su poderosa palabra para la gloria de Dios. Dice así el Señor en Filipenses 2, 19. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir.
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen, y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, por favor, ayúdanos a entender más y a vivir mejor lo que significa la iglesia, ser iglesia. El lugar que tú nos das en tu iglesia, en tu pueblo, y el lugar que tu iglesia debe tener en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, en la introducción yo quiero preguntarles algo sobre el título de esta exposición bíblica. El título de esta exposición bíblica es así: Creo en la comunión de los santos. Entonces, como introducción, yo les voy a preguntar, ¿usted dónde ha escuchado esa frase? Creo en la comunión de los santos. Cristina, estás bien dateadita, Cristina. El padre dando la misa, vea usted. Claro. En el credo apostólico, que lo más seguro fue que fue escrito en el siglo II por los discípulos de los apóstoles, algunos que fueron conocidos como los padres apostólicos, se escribió el credo apostólico. El credo apostólico hace parte de la tradición cristiana de muchas vertientes del cristianismo: copto, ortodoxo, armenio, anglicano, protestante, católico. A nosotros nos ha llegado más por la vía de la Iglesia Católica. Bueno, esa es la primera pregunta. Sí, está en el credo, y no solo en el credo, en muchas confesiones históricas del cristianismo, en muchos catecismos también de la historia de la Iglesia cristiana está el credo, y está esta frase: creo en la comunión de los santos. De ahí viene la segunda pregunta, pero esa pregunta pues yo quisiera que la responda con la persona a su lado. ¿Qué significa creo en la comunión de los santos? Entonces, con la persona a su lado, aproveche ahí un momentico, y si no se han saludado, se saludan. ¿Qué crees que quiere decir esa frase? Permita que la otra persona también le responda si no le ha respondido todavía. ¿Qué significa esa frase? Muy bien, muchas gracias. Pues no tenemos tiempo, sería maravilloso escuchar. Pero entonces yo les voy a decir qué no significa, ¿ok? Porque como esa parte, esa frase hace parte tanto de la tradición católica como de quizás todas las vertientes del cristianismo. A propósito del credo, no fue escrito cuando existía la Iglesia Católica, fue escrito antes de que existiera la Iglesia Católica. Le voy a decir qué no significa. No significa que creemos en la misa o en la Eucaristía. Es decir, la palabra comunión ahí no quiere decir la Eucaristía. Ahí la palabra comunión, cuando decimos creo
En la comunión de los santos es que creo en la relación especial que Dios ha puesto en la unidad de las personas que seguimos a Jesucristo. Y que es una relación diferente y diferenciada de otras relaciones. Y por santos, que quizás ahí fue donde algunos pudieron pensar que estábamos para poner velitas y ese tipo de cosas, por santos no nos referimos a esos personajes que han sido canonizados, sino que nos referimos a nosotros, porque la palabra de Dios nos llama a nosotros. Ahora, ¿nos merecemos que nos pongan ese título? Pero Él nos llama así. Y por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1 dice, ustedes son santos que han sido llamados a ser santos. Es decir, son personas que han sido apartadas para Dios. Y en razón de que han sido apartadas para Dios, Dios trabaja cada día en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo en la santificación progresiva. Para picarles un poco más la curiosidad, hay diferencias notables en lo que la fe evangélica y protestante diferencia de la fe de la Iglesia Católica Romana con respecto a esta frase. Para la Iglesia Católica Romana, la comunión con los santos incluye las indulgencias. Esto es, que en razón de la comunión de los santos en la tierra pueden hacer buenas obras y oraciones para sacar a los santos que están en el purgatorio y que puedan pasar al cielo. Esa es doctrina de la Iglesia Católica. Pero eso no lo dice la Biblia y nosotros no creemos eso. También en razón de la comunión de los santos, la Iglesia Católica cree que los santos que no necesitaron pasar por el purgatorio y que tenían un tesoro de méritos y que están en el cielo, ellos pueden orar e interceder por nosotros que estamos aquí en la tierra. Y eso tampoco lo enseña la Biblia y nosotros tampoco lo creemos. Si usted es católico o se confiesa católico y quiere verificar eso, puede ir al Catecismo Oficial de la Iglesia Católica y constatar que lo que yo les estoy diciendo no es una interpretación, es un hecho. Eso es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Para nosotros, la comunión de los santos es la relación que tenemos nosotros en una iglesia local, imperfecta, vaso de barro, como esta iglesia local. Lo que nosotros tenemos en el texto bíblico que acabamos de leer es la comunión de los santos en acción. Usted puede ver allí la relación de Pablo con Timoteo, que lo llama un hijo que ha servido al lado de él como un hijo sirve a su padre. En el verso 19 ahí puede ver a Pablo diciendo, yo necesito saber de ustedes para ser alentado. En el verso 23 Pablo está deseoso de poder ir, a visitarlos. Y por eso en el verso 25 ha enviado a Epafrodito, un hermano muy amado que usa 5 características para describirlo: hermano, colaborador, compañero, mensajero, servidor. En el verso 26 nos dice que Epafrodito extraña profundamente a estos hermanos de la iglesia. Esa palabra extraño allí es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra que usa Santiago para decir que el Espíritu nos cela a nosotros. Nos desea ardientemente y no quiere nada más y que nadie nos toque, sino ser habitación de nosotros, del Espíritu Santo. Es la misma palabra que usa Primera de Pedro para hablar de un niño en el capítulo 2 que desesperadamente se despierta en medio de la noche para decir que tienen que darle leche de su mamá. Ese extraño, ese desespero que tiene Epafrodito por estar con los hermanos. Y dice verso 26 también que Epafrodito estaba angustiado. ¿Por qué? Porque los hermanos habían escuchado que él se había enfermado y estaban preocupados por eso. En el verso 27 Pablo cuenta que ese Epafrodito se enfermó
en camino a llevarle una ofrenda o estando con él, la iglesia de Filipenses lo envió a Epafrodito a llevar una ayuda a Pablo, y en el camino o estando con Pablo se enfermó. Y dice verso 27, estuvo a punto de morir. Pero noten las observaciones tan emocionales que Pablo hace. El Señor no solo tuvo misericordia de él que no murió, sino que tuvo misericordia de mí, porque me hubiera añadido una tristeza sobre otra tristeza. Es como que el gran Pablo, que sabía estar solo con Jesús en la cárcel y estar contento con Jesús, amar a Jesús y no necesitar plata, ni esposa, ni fama, ni nada más que estar con Jesús. Aquí ese Pablo nos sorprende diciendo: yo estaba tan triste de solo pensar que mi hermano me fuera quitado de mi lado. Verso 28 lo envía y dice Pablo que ha enviado a Epafrodito no solo para que los hermanos se regocijen. ¿Por qué se regocijaban? ¿Porque les llevó una ofrenda? ¿Porque iba a hacer una nueva iglesia? ¿O porque iba a escribir algo? ¿O llevarles no sé qué? No, se van a regocijar porque él fue, porque él llegó. Y verso 28 también dice: cuando él vaya, yo voy a estar más tranquilo en cuanto a ustedes. Verso 29, recíbanlo en el Señor con todo gozo. Ustedes saben que esta epístola de Filipenses es epístola de gozo y de profundos sentimientos intensos de gozo por la comunidad y por la eternidad. Y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por causa de la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Es decir, lo que tenemos aquí es lo que llamo en primer término la sorprendente importancia que da la Biblia a la comunión de los santos. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es tener una amiga, si eres una dama, o un amigo, si eres un varón cristiano en tu vida? Evidentemente, la relación que Pablo tiene con Timoteo y Epafrodito no es la misma relación que él tiene con toda la gente. No podría pensar tampoco ni siquiera que es la misma relación que tiene con los demás hermanos en la iglesia. Sin duda, un texto como estos nos genera algo así como una santa envidia. Yo no sé cuál es su situación sobre el asunto de relaciones interpersonales. Yo no sé si usted se siente tan satisfecho con su vida que usted dice: yo no necesito a nadie. Yo no sé qué tanto usted tiene amigo del alma, hermano del alma, que usted puede llamar, como Pablo llama a Epafrodito, compañero, colaborador, hermano. Yo no sé si los que usted llama su parcero, su hermanazo, es más un amigote que realmente un amigo del alma. Alguien con quien usted parcha, pero no alguien a quien usted le abriría su corazón para decirle: estoy en una tremenda tentación, o me siento profundamente enojado, o por favor, ¿podrías venir y solo estar a mi lado un rato? ¿Orarías por mí en esto que es confidencial? Es cierto que aún en la iglesia cristiana no todos podemos tener la misma relación con todos. No todos podemos ser tan cercanos, pero evidentemente nuestro texto está dando una tremenda importancia a la comunión entre los cristianos. Si ustedes notan el texto, ustedes verán que mucho de lo que se hace en el texto, todas estas visitas que Epafrodito visita a Pablo, después que Pablo envía a Epafrodito, que va a enviar a Timoteo, todas estas visitas que se anuncian, no son realmente para hacer algo más que para estar juntos, para compartir en el Señor. En el capítulo 4, verso 18, Pablo habla de la alegría de que ellos hayan revivido su cuidado por él y hayan enviado a Epafrodito. Y él habla de olor fragante.
de como un placer exquisito para el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que tuviéramos relaciones profundas. Y sí, esas relaciones pueden estar en el matrimonio, y para eso el sábado hablaremos un poco más sobre la intimidad matrimonial, pero Dios nos creó para que tuviéramos relaciones significativas y profundas con personas que lo siguieran a Él, que pudieran contar la misma historia que contábamos en alguna de estas canciones esta mañana. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Personas que pudieran saber qué es lo que significa esa frase para ti. ¿Cuáles son tus muchas faltas? ¿Qué son las cosas con las que luchas y de las que el Espíritu Santo te está sacando y rescatando? ¿Y cómo es que has vivido la gracia de Dios? Hermanos y hermanas, Dios no quiere que seamos simples correligionarios, que apoyamos una causa y que tenemos unas rutinas y unas tradiciones buenas de congregarnos y apoyar la obra de Dios. Entonces debemos mirar este texto y también preguntarnos, ¿por qué en un texto como esto se da tanta importancia al relato de unas relaciones significativas entre hermanos cristianos? Uno podría decirle a Pablo, Pablo, ¿necesitabas contarnos esto? Está bien que tú tuvieras amigos del alma y hermanos en la fe que te apoyaban y con los que caminabas y que eran tus parceros en Cristo, pero son 2000 años de distancia. Eso que nosotros no conocemos a Timoteo, ni a Epafrodito, ni a Pablo lo hemos conocido personalmente. ¿Por qué nos cuentas esto? Yo creo que nuestro texto nos deja ver las razones, el por qué se da tanto valor a la comunión entre los cristianos. 3 cosas esenciales. El verso 18 nos habla del aliento que Pablo buscaba al pensar en enviar a un hermano. Entonces yo lo digo de esta manera. Las relaciones en el pueblo de Dios se dan para nuestro consuelo. Yo sé que simultáneamente podemos tener familia que es cristiana y que hay esa doble realidad de que somos dobles hermanos, porque somos hermanos en la carne, como decimos, y hermanos en la fe. Y bueno, esa es una bendición muy especial del Señor. Pero sin duda la iglesia existe para, como dice el verso 28, para que podamos tener mayor tranquilidad para nuestro consuelo. La segunda cosa que debemos decir es que estas relaciones que se describen aquí, esta comunión de los santos, se da en el contexto de la iglesia. No me entiendan mal, no es que no podemos tener amigos que no sean creyentes en el Señor. Me parece que eso inclusive es necesario para poder acercarnos a personas a compartir el Evangelio. Jesús mismo fue identificado como amigo de pecadores. Pero en San Juan, él muy intencionalmente le dice a sus discípulos, yo no los llamo siervos, sino amigos. Y muy intencionalmente les dice, en esto el mundo conocerá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Que la prueba reina de una iglesia cristiana en el mundo no es el show que presenta en sus reuniones públicas, no es la grandiosidad de su edificio, de sus programas, no es la elocuencia de sus predicadores o de sus obras sociales, sino la capacidad de amarse los unos a los otros. Y como se ha dicho, de amarse cuando duele. Porque como hemos dicho ya con frecuencia, usted no sabe que ama a una persona hasta que usted tiene un problema con ella. Porque es muy fácil ser amable. Es muy fácil decir, ¿cómo te quiero? Pero nunca hemos tenido un rifirrafe entre los dos. Nunca ha habido un desacuerdo. Nunca ha habido un incumplimiento, una mala palabra, una salida de casillas. Es cuando tú tienes conflictos con una persona. ¿No es eso lo que vamos aprendiendo en el matrimonio? No es que cuando éramos novios pues todo era maravilloso y la luna de miel maravillosa, pero después de eso es que aprendemos realmente a amar. Realmente nosotros aprendemos a amar es después, cuando tenemos que pedir perdón y humillarnos, cuando tenemos que
perdonar también ofensas que nos han hecho. Es en el contexto de la iglesia, dice aquí, que se dan estas relaciones. Pablo destaca estas relaciones como producto de la obra de Cristo. Eso nos lleva a la tercera aspecto de por qué se da tanto valor. Se da tanto valor porque estas relaciones existen por Cristo y para Cristo. Y ahí los de ustedes quienes quieren realmente ser buenos estudiantes de la Biblia, necesitas ir verso por verso y notar una característica de este texto. Este texto no existe para alabar las buenas relaciones, ni para alabar a Timoteo y a Epafrodito. Sin duda nos informa que Timoteo tiene unos méritos como servidor del Señor, que Epafrodito debe ser puesto en alta estima porque estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero el texto mismo enfatiza que estas relaciones ocurren a causa de la obra de Cristo en nuestro corazón. Miren conmigo, por favor, ustedes que quieren ser buenos estudiantes de la Biblia. Verso 19. Espero en el Señor. Esas decisiones en esa relación dependían de la dirección del Señor. Verso 20 y 21. Habla de Timoteo que no tiene los mismos intereses que Pablo, el mismo sentir. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Los intereses que importan aquí son los de Cristo Jesús, no los intereses nuestros y cómo compartimos intereses comunes, sino los intereses de Cristo Jesús. Verso 22, cuando habla de Timoteo que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio. Estas son relaciones centradas en el Evangelio. Verso 24. Él quiere ir a visitarlo, eso lo ha dicho en el capítulo anterior también, verso 24. Y por eso él confía en el Señor. Son relaciones basadas en la confianza en el Señor. Verso 27, cuando comenta este asunto de que su amigo estuvo a punto de morir, habla de la misericordia del Señor. Son relaciones donde se cultiva, se aprende, se recibe la misericordia del Señor. El verso 29 nos da un dato fundamental en las relaciones personales. Recíbanlo pues en el Señor. Es decir, yo recibo a mi hermano, pero no lo recibo porque me gusta, me atrae, porque tenemos intereses comunes, la misma edad, la misma educación. No, yo lo recibo en el Señor. Como que cuando yo recibo a Cristo, Cristo viene con un grupo de hermanos. ¿Han escuchado eso de que uno de los hermanos no los escoge? Nosotros no escogimos, Él nos escogió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto. Es en el Señor. Verso 30, la obra de Cristo. Que lo importante allí fue la obra de Cristo. Este aspecto yo creo que es muy importante para decir que no solo estas relaciones existen por Cristo, sino para la causa de Cristo. Eso me parece tan importante, porque una de las grandes preocupaciones de nuestras relaciones es, por un lado, el distanciamiento y la superficialidad, pero por el otro lado también estas relaciones absorbentes. Si tú no vas a esa reunión, yo no voy. O estas relaciones donde se cae en lo que yo llamo el peligro de la reciprocidad. Que si yo te doy regalo en tu cumpleaños, entonces yo me quedo esperando a ver qué viene para mi cumpleaños. Y si yo te di en tu cumpleaños un iPhone 15, entonces yo estoy esperando pues una cosita más o menos, ¿cierto? Es como si las relaciones fueran un trueque. Y si yo te abro mi corazón y te cuento todas mis intimidades, entonces yo me quedo esperando que tú hagas lo propio. Son relaciones que no están absorbiéndose de frente el uno al otro. Quizás la persona que explicó mejor esto fue C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros textos como Mero Cristianismo. Él escribió un libro que se llamó Los Cuatro Amores, el famoso escritor británico cristiano C.S. Lewis. En Los Cuatro Amores él habla de las 4 formas que en la Biblia se conocen del amor.
El amor de la pareja, el amor del padre, el amor a una causa. Y cuando habla del amor de los hermanos, de los amigos en Cristo, él dice esto: los hermanos no se miran de frente, sino que se ubican y caminan hombro a hombro. No buscan su realización en el otro. Hay una causa que los une, algo fuera de ellos. Eso de que vamos caminando por la causa de Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito, los filipenses, y al caminar juntos hombro a hombro, no absorbiéndose el uno al otro en relaciones intensas y absorbentes y excluyentes, sino caminando hombro a hombro por la causa de Cristo. A medida que se acercaban más en su fidelidad a Cristo, se acercaban más el uno al otro. Este asunto de la comunión en la iglesia, que es tan escaso en estos tiempos que nos ha tocado vivir una iglesia más tipo show, donde la persona se sienta y recibe una especie de espectáculo religioso, donde se le alientan sus emociones a pensar que todo va a pasar y todo va a pasar, en lugar de lugares donde se le enseña la Biblia y donde tienen relaciones unos con otros, donde somos hermanos en Cristo. Y eso es una carencia enorme en el cristianismo en América Latina. Por eso, con frecuencia me interesa citarles a ustedes documentos antiguos. En este momento les voy a citar un documento antiguo que ya les he citado para otros artículos: la Confesión Bautista de Londres, de 1689. Y como siempre digo para bromear, tengo la sospecha de que algunos de ustedes no habían nacido para ese año. Artículo número 27, sobre la comunión de los santos. Mire lo que, hermanos nuestros, porque el cristianismo no nació en esta generación, por mucho que haya unos señores por ahí que quieran dar esa impresión. El cristianismo viene caminando 20 siglos. Y el siglo puritano, el siglo XVII y XVIII fueron monumentales en las cosas que escribieron. En esa época se escribe este texto. Y mire lo que dicen sobre la comunión de los hermanos, sobre la fraternidad cristiana, si quieren ponerlo en esos términos. Artículo 27, Confesión de Londres, sobre la comunión de los santos. Todos los santos están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe. Aunque por ello no sean hechos una misma persona con Él, tienen comunión en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y al estar unidos unos a otros en amor, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y de los otros. Y están obligados al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien común, tanto en el hombre interior como en el exterior. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en la realización de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como en ayudarse los unos a los otros en las cosas externas, según sus distintas posibilidades y necesidades. Aunque conforme a la regla del Evangelio, dicha comunión deba ser ejercida por ellos especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias, aún así, según Dios dé la oportunidad, debe extenderse a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesús. No obstante, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Texto muy denso, pero nos deja ver que el tema de ser hermanos en Cristo es una dimensión espiritual y moral a la que Dios nos quiere llevar. Lo que quiero decirte, seguidor y seguidora de Jesucristo: si no tienes comunión profunda, por lo menos con algunos hermanos de la iglesia, te estás perdiendo bendición de Dios para tu vida. Dios quiere que tú te conectes con hermanos cristianos, camines con ellos, no estés solo, abras tu vida, te dejes acompañar. Quizás no todos con todos, pero sí por lo menos con algunos, como tus Epafroditos, tus Timoteos, tus Pablos,
tus filipenses. Pregunta: ¿cómo entonces debemos promover la comunión entre cristianos aquí en nuestra congregación? Sí, aquí hemos visto unos ejemplos maravillosos. Timoteo sirve como un hijo a un padre, Epafrodito dispuesto a dar su vida, Pablo anhelando a estos hermanos, necesitando a estos hermanos, la iglesia preocupada por Pablo, Pablo preocupado por la iglesia. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que esta porción de la Escritura quiere traernos a nosotros? ¿Hacia dónde nos quiere mover? Y por eso termino en este tercer punto: ¿cómo debemos promover la comunión entre los cristianos? Bueno, hay tres condiciones que yo encuentro al estudiar estos personajes. Timoteo se conoce mucho más en el Nuevo Testamento, Epafrodito no tanto, Pablo por supuesto es más conocido. Pero yo veo tres características que yo creo que deben impulsar la fraternidad cristiana. Y quiero invitarlos a que consideren el cultivo de esas tres características en su vida personal. Primera característica: para la comunión cristiana debemos ser personas disponibles. Timoteo y Epafrodito frenaron su agenda personal para servir a otros. No es que eran desocupados, pero en un momento había que visitar a un hermano que estaba en la cárcel. Había que llevarle una ayuda a otra persona y estuvieron dispuestos a parar su agenda para disponerse a otros. No sé si ustedes sabían que esa es una característica fundamental del ministerio del Señor Jesucristo: el hombre para los demás. Alguien ha dicho que la mejor definición de la vida de Jesús es la interrupción. Iba para un lado y se le presentaba un grupo de leprosos. Iba para otro lado y los fariseos poniéndole problemas. Iba para otro lado y los discípulos peleando. Iba para otro lado, como que él tenía su plan, pero la interrupción, es decir, ¿estás dispuesto a que tu vida, tus proyectos, tus planes sean interrumpidos por otros seguidores de Jesucristo? ¿O quieres construir tu pequeño imperio y tu mundo en tus redes sociales, en tu casita, en tu trabajo, en tus planes? Yo creo que Jesucristo viene a nuestra vida a interrumpirla, y la interrumpe muchas veces a través de hermanos y hermanas. El verso 21 habla de los intereses de Cristo, en el verso 30 la obra de Cristo. La segunda palabra es que si vamos a nutrir comunión entre nosotros, no solo debemos ser disponibles, sino también sensibles. Uno ve a estos hombres sensibles. Sí, ¿cómo es que Epafrodito está sufriendo? Sencillamente porque los hermanos están preocupados por él. No comenta que está sufriendo porque quedó muy débil después de esa enfermedad. No, lo que a él le preocupa es que hay hermanos que están tristes porque no lo han visto. Si nos preguntáramos eso todos los domingos por la mañana. Sensible a las necesidades de los demás. Él quiere saber cómo van las cosas de la iglesia. ¿Cómo estás? Casi siempre es una pregunta que respondemos de manera muy diplomática y muy superficial. Pero esa es una pregunta muy profunda, ¿cierto? ¿Cómo estás? Y tan bueno cuando una persona le hace a uno esa pregunta con cierto tono, con cierta mirada, con cierto espacio. Y le pregunta, lo mira a los ojos: ¿cómo estás? ¿Y no le ha pasado que a veces en ciertas circunstancias solo esa palabra ya lo derriba a uno y uno se pone a llorar? Dice: la verdad, estoy mal. Y nos salimos de esa superficialidad de relaciones en las que todos vivimos. Pero para eso se necesitan individuos sensibles a las necesidades de los demás. Sí, yo creo que cuando miramos estos casos vemos la necesidad de ser disponibles, de ser sensibles, pero también de ser confiables. Uno ve Pablo como dice que a Epafrodito lo tengan en alta estima, a Timoteo que tienen méritos por su servicio en la obra del Señor. Es decir, personas que, si me permiten decir esa expresión, que no me gusta pero la diré, que se han ganado el derecho a ser confiables. Pregúntate por qué personas no te piden a ti favores. Y pregúntate también por qué muchas personas te piden favores. No, eso no tendrá que ver con tu disponibilidad, con tu sensibilidad, con tu confiabilidad.
Claro, aquí tenemos estos ejemplos maravillosos de cómo podemos contribuir a nuestra comunión. Ahora, aquí tenemos que revisar muy de cerca este asunto, porque casi siempre cuando uno lee esto, pues uno empieza a leer estos textos y primero uno siente envidia, que somos pecadores redimidos, pero seguimos siendo pecadores, que Dios está tratando con muchas cosas de nuestro carácter, cada vez yendo más adentro. Entonces, primero uno siente envidia y dice, yo quisiera tener un amigo como Pablo tuvo a Timoteo, o un padre como Timoteo tuvo a Pablo, o un parcero que se entregó a las que sea como fue Epafrodito. Pero uno va estudiando estos textos y entonces uno pasa de la envidia a otros sentimientos. Por ejemplo, un sentimiento es la ambición pecaminosa, que piensa, yo quiero tener un amigo así, un hermano así. En lugar de pensar, yo debo ser así. ¿Cierto? Esa es nuestra forma egoísta de, oye, yo necesito un padre espiritual, yo necesito una persona que me comprenda. En lugar de pensar, yo necesito ser eso para otra persona. ¿Cierto? Y Pablo habla en Romanos 12 de asociarnos con los humildes. ¿Sí? Busca a la persona que está en una situación de postración y humillación y ve, ayúdala. Bien, entonces hay un sentimiento ahí como de ambición, pero también hay un sentimiento de culpa. Tanto tiempo que yo tengo en la iglesia y me pasó eso esta semana y yo ni me sentí confiado, ni lo quise hacer, ni siquiera me pasó por la mente llamar a una persona, no era 200 personas, a una persona y decirle, ¿podrías orar por mí? Me siento tan solo, tan abatido, tan cansado, tan triste, tan enredado, tan tentado, estoy al borde, pero no. Entonces también esa sensación de culpa, ambición, culpa. Y también viene otro sentimiento y es miedo. Ahora entiendo por qué es que yo me estreso tanto. Si sigo así, entonces, no sé, me voy a enredar más, me voy a estresar más. Entonces recibimos revelaciones de la palabra de Dios como estas y nuestros sentimientos se disparan a la ambición, al miedo, a la culpa. ¿Qué es lo que quiere hacer este texto con nosotros? Si usted tiene una Biblia de papel, lo va a encontrar más fácil. Capítulo 2, verso 1, Pablo ha dicho, si hay algún estímulo en Cristo. Y esto es muy importante porque si recibimos la orden de Dios de ama a tu hermano, ama a tu iglesia. Pero ¿a partir de qué amamos al hermano o a la iglesia? ¿De la culpa? ¿Del miedo? ¿De la ambición? ¿De un trueque? ¿O vamos a amar a los hermanos en Cristo, que Dios los escogió por nosotros no los escogimos? Vamos a amarlos a partir de la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo. Nuestro lema este año es impulsados por el amor de Dios, 2 Corintios 5:14. ¿Cómo es que aquí en este episodio se ve el impulso? Yo no creo que Timoteo y Epafrodito hicieron todo esto porque se sentían muy culpables, qué pena no ayudar a la gente de la iglesia, qué pena no ayudar a Pablo, o porque ambicionaban ser el parcero de Pablo y quedar escritos en algún libro, o porque tenían mucho miedo de lo que les podría pasar si no fueran a servir a Pablo o a la iglesia. No. Es claro en la narrativa de este capítulo que la razón que produce un Timoteo y un Tito es el impulso, el constreñimiento, dice otra traducción, del amor de Cristo en sus vidas. Dios no quiere que tú ames la iglesia por culpa, ni por ambición, ni por miedo, sino mirando el amor que Cristo te dio. El mejor ejemplo que puedo tener para esto: nuestras mamás. No sé, yo sé que hay hijos que no son buenos hijos. Hay hijos que estamos aprendiendo a ser un poco mejores. Pero yo sé que hay hijos que no son buenos hijos. Pero la mayoría de hijos que han tenido una mamá sacrificada, devota, entregada al hogar,
Para nada nos pesa ayudar a nuestra mamá en lo que podamos. A veces no podemos, pero en lo que podamos, ¿verdad? Yo no voy a visitar a mi mamá esperando a ver qué siento cuando yo visito a mi mamá. Entonces le digo a mi amigo, oye, voy a visitar a mi mamá, pero no sentí nada. No hubo unción, no hubo algo especial. Como el Día de las Madres. El Día de la Madre sí fue muy especial. Pero yo fui a la viejita y le pregunté lo mismo. Se quejó de las mismas cosas. Y yo no sentí nada. ¿Será que debo volver a visitar a mi mamá? Tampoco yo voy a visitar a mi mamá porque, no, yo no he visitado a mi mamá, entonces hay que ir a visitar a la mamá y uno es mirando el reloj. Eso hacen los malos hijos. Mirando el reloj, no, ya van 15 minutos, son 15 minutos que pierdo de mi negocio. No, yo voy. Pasó 1 hora, 2 horas, escuchando a la viejita. Tampoco voy a visitar a mi mamá para que mi mamá me perdone todas las travesuras que yo hice en mi juventud. Mamá, bueno, ya la he visitado 500 veces. Ya más o menos estamos llegando a las 500 veces que usted la puse a sufrir y a llorar. Entonces, madre, ya vamos llegando a las 500. No, yo voy a visitar a mi mamá por un hecho muy sencillo. Yo digo, esta mujer me dio gracia. Cuando yo era chiquito, los primeros años de mi vida, sin esa mujer yo no sé qué hubiera sido de mi vida. Y si le puedo dar más, le doy más. Si me puedo quedar más tiempo, le doy más tiempo. Yo no estoy pensando que voy a conseguir amando la iglesia, que voy a conseguir teniendo buenos amigos en la iglesia, que voy a hacer, hoy lo voy a hacer por culpa porque nunca lo he hecho. No, yo miro la gracia de Cristo sobre mi vida. Y es esa gracia de Cristo, la de mi vida, que me ayuda a amar a hermanos que no son fáciles de amar, como yo tampoco soy fácil de amar. Por eso, amén. Amén. Pues ese amén fue más porque yo dije, yo no soy muy fácil de amar. Muy bien. Pero muchas gracias por el amén. Deberíamos pedirle a los hermanos que digan más amén. Amén. Yo quiero amar la iglesia a partir del amor que Cristo me dio a mí. Por eso, ahí, capítulo 2. Si hay algún estímulo en Cristo, si has entendido la gracia de Dios que te salvó del infierno, no va a ser muy difícil sacar 5 minutos, la llamadita, aguantarse al hermano, esperar al hermano, buscar salir de tu personalidad y tratar de hacer algo para que el hermano, pensando en la necesidad del hermano, en la agenda del hermano, en la necesidad que el hermano tiene de pronto de conversar, pensando más en ser una persona para esa persona que en tener más personas en mi vida. Bueno, aplicación. Yo tengo aquí una aplicación para cristianos y otra para no cristianos. Sospecho que entre nosotros hay no cristianos. Yo no les voy a decir quién no es cristiano, eso cada uno tiene que descubrirlo. Y el que descubra que no es cristiano, dele gloria a Dios. Ese es el primer paso de la redención. Descubrir que todavía se está en tinieblas. Entiéndame bien, yo no estoy preguntando si usted va a una iglesia o le gustan las enseñanzas bíblicas. Yo estoy preguntando si en lo profundo de su corazón usted dice, yo ya nací de nuevo. Esa cosa que llama la Biblia nacer otra vez ya me pasó a mí. Y puede ser que su primer domingo o su domingo número 1000. Pero tengo una aplicación para el que no es cristiano. Si tú no has venido a Cristo, no hay mejor amigo y hermano que Cristo. Y entonces me acordé de un himno, no lo voy a cantar. Los de la alabanza pensaban que lo iba a cantar y no lo voy a cantar. Pero sí quiero que lean la letra. Y especialmente para quienes no conocen a Cristo Jesús como su amigo del alma. Aquel con quien conversan por la noche. Aquel a quien corren cuando están tentados, llenos de miedo, de culpa. Este himno fue escrito por Carlos Weigel, si pronuncio bien, no sé, pronuncio bien. Era un predicador, conoció a su esposa, se casaron. Dios los llamó a la obra misionera. El autor de este himno, pues, que les voy a compartir. Ellos sufrieron mucho por la obra, hasta que un día este señor Carlos Weigel llegó a su casa y encontró una nota que decía: ya no quiero ser la esposa de un misionero. Volvió a su país de origen
Y estando en un puerto, escuchó una voz del acusador de nuestras almas diciéndole: es el momento de dejar todo, salta ahora y nadie se va a enterar nunca. Lo que hizo Carlos Wiggle no fue eso, sino que sintió que había un amigo más cercano a su alma. Se fue a su casa, se sentó en el piano y compuso este himno. Escuchen la letra. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te quiero decir, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Porque no es que tú te vas a volver una persona maravillosa escuchando enseñanzas de la Biblia, sino que tú necesitas la gracia de Dios en tu vida, que te ayuda a restaurar y a construir nuevas relaciones en tu vida. Tengo una aplicación también para los que ya somos de Cristo. Escúchenme, por favor. Creyentes, primero debemos dar gracias a Dios por los hermanos en Cristo, que han orado por nosotros, que nos han aguantado, que han caminado con nosotros. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia de Cristo, aunque sea muy imperfecta, sí, llena de fariseos, sí, llena de no sé qué y no sé qué, pero es la iglesia de Cristo que ha orado por nosotros, que nos ha traducido la Biblia a nuestro idioma a través de la historia, que nos ha acompañado, que nos ha dado ejemplos de hombres maravillosos que nos han inspirado y ayudado a caminar en la fe. Creyentes en el Señor, ora por una nueva visión de la iglesia. Tú necesitas entender la iglesia de Cristo en otra manera, más allá de ser un lugar donde nos reunimos, más allá de ser un evento, más allá de ser una oportunidad donde tengo sentimientos no sé qué y no sé qué. La iglesia es mucho más de eso, es la niña de los ojos del Señor. Que el Señor dice sobre la iglesia, no sobre la obra social. No interpreten mal ese texto. Si alguien le da un vaso de agua por cuanto es profeta, eso no lo dice la obra social, lo dice de la iglesia, porque sirve a Dios. Si le das un vaso de agua a la iglesia, no te quedarás sin la recompensa. Cosas profundas y enternecedoras y extraordinarias que Dios dice sobre su iglesia. Ama a la iglesia como Cristo amó a la iglesia. Esos rebaños que apartas tiempo en tu agenda para ir y sentarte con las mismas personas, a orar, a apoyarte, a confiar en ellos, a disponerte para ellos. Ama a la iglesia. La iglesia no es una teoría, un libro o una ideología. La iglesia somos hombres y mujeres de barro, en proceso de transformación, que necesitamos compañía y necesitamos aprender a acompañar a otros. Perdona a la iglesia. Sí, yo sé que muchas cosas la iglesia nos hace. La iglesia hiere y sana. La iglesia es instrumento de Dios, pero muchas veces es instrumento también de nuestra carnalidad y de nuestro orgullo. Y claro, usted ve los escándalos que hay en las iglesias cristianas y muchas veces se desanima y decide que lo mejor que se puede hacer es no ir a una iglesia. Y prepárate, dejando que el Espíritu Santo tome la gracia de Dios para hacerte disponible, sensible y confiable.
Oremos al Señor. Ahí en el silencio de tu corazón, habla con el Señor. Está bien pedirle perdón al Señor por nuestro desamor hacia la iglesia, por nuestra superficialidad. Y por supuesto está bien si el Espíritu Santo te está llamando a venir a Cristo por primera vez. Bendito el Señor. Padre, nosotros somos una iglesia de barro. Hay muchas cosas que debemos cambiar, muchas necesidades, muchas torpezas, muchos errores. Ayúdanos, Señor, por favor. Enséñanos a amar a tu pueblo, pero no a partir de la culpa, el miedo o la ambición, sino a partir de la gracia que tú nos has dado, que sea tu gracia moviéndonos, motivándonos, impulsándonos, impulsados por el amor de Cristo. Ayúdanos, Señor. Entre nosotros con frecuencia hay personas que están considerando el Evangelio y que están aquí porque tú estás haciendo una obra en sus vidas y estás abriendo sus ojos. No les permitas pensar que lo que ellos necesitan es afiliarse a una iglesia. Lo que ellos necesitan es afiliarse a ti y recibirte en su corazón como el único y suficiente Señor y Salvador. Pedir perdón por sus pecados y rendirse en arrepentimiento y fe. Pero no nos permitas a quienes ya caminamos contigo tener una relación superficial con la iglesia. Ayúdanos a ser creativos, así como lo somos para muchas cosas, para profundizar nuestra comunión con los santos. Te damos gracias por estos textos de la palabra que en un comienzo uno los siente como relatos muy lejanos de cosas que le pasan a otros, pero que tu Espíritu Santo trae siempre la palabra como una espada que hiere y sana, que confronta y que da esperanza, como una palabra que muestra nuestro vacío, pero también nos muestra el tesoro y la abundante gracia del Señor. Ayúdanos, Padre. Somos iglesia que te necesita, que cuando nos amemos más, el mundo va a notar la diferencia, que esta región tan desafiante del oriente antioqueño, donde hay familias en soledad, en aflicción, en tristeza, necesitan encontrar un lugar de amor y que ese amor sea producido por ti. Que seamos así, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la iglesia que recibe la palabra es la iglesia que adora. Pongámonos de pie y adoremos al Señor.